Algo sucedió aquí, pero continuando. Entonces hay que amar la verdad. Y eso es lo que no hacemos, por eso es que en el momento de la necesidad de Dios recurrimos a cualquier cosa, recurrimos a hacer lo que más pronto nos viene a la mente pensando en agradar realmente a nuestro Dios. Hay un texto en Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí el apóstol Pablo nuevamente está diciendo que está muy claro para él, que en los postreros, ¿no? En los últimos tiempos, en los últimos días, este es el último tiempo, después de esto ya no va a haber absolutamente más. Dice, apostatarán, o sea, se desviarán de qué, de la fe, se desviarán de la Biblia, porque eso es lo que produce la fe, ahí está la fe realmente. Entonces, se desviarán de la Biblia. Y cuando digo que se desviarán de la Biblia es porque van a introducir sus ideas, sus pensamientos. Van a introducir pensamientos, ideas de otros tomando como si fueran inspiración divina. No van a conformarse lo que dice este libro de Apocalipsis, sino van a decir, ah, es que los padres de la iglesia, es que tal concilio, es que tal cosa, o el apóstol tal, o ellos van a querer introducir. No, tenemos que quedarnos en la escritura porque así comenzó la apostasía, dice, pero algunos, no todos, mire. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, única existente en aquel entonces, algunos de ellos iban a salir, algunos de ellos, y en la próxima lección trataré de aclararles de eso. Algunos de ellos iban a salir de la iglesia de Cristo, puesto que es la única que existía. Estos son los que iban a apostatar, pero no en 1520, sino antes, mire. Entonces dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuchando, mire, doctrinas de demonios. Esto no quiere decir que le hablan del demonio, no, simplemente se apartan de la verdad, dan sus ideas, sus opiniones, que lo que dice el uno, el otro, cosas, ideas de ellos. Entonces ellos van a introducir, a poner estas cosas en sus predicaciones, en su enseñanza, sus escritos, y la gente van a dar crédito a esto y van a ser o eran parte de esta apostasía. Hablemos así, engañadores y doctrinas de demonios. Todo lo que no está de acuerdo en la Biblia, no importa que tanto cite la Biblia, no importa que tanto cite la Biblia, lo que no está de acuerdo al corazón, al pensamiento divino, al contexto en sí de la escritura, y hay contradicción, no es de Dios, no es de Dios. Ahí claramente dice espíritus engañadores y doctrinas. ¿Pero por qué? Por la hipocresía, mire. Así como yo puedo verles a ustedes a los ojos, de esta manera le miran con una sonrisa, le engañan, su conciencia está cauterizada, ellos ya no sangran, ya no les duele, porque ellos tienen un propósito y esa meta es hacia donde están yendo y lo que van a alcanzar. Su propósito otra vez no es servir a Dios ni ayudar a la humanidad que se salven, sino realmente conseguir lo que ellos buscan. Puede ser dinero, puede ser poder, puede ser placer y muchas otras cosas que no son realmente el interés divino. En el versículo 2 habla, ¿por qué? Porque ya son hipócritas, la hipocresía, son mentirosos, ¿no? Que su conciencia está cauterizada. Pero una manifestación, mire, en el versículo 3 del capítulo 3 de Primera de Timoteo, una manifestación es bien clara. Cuando dice, ahí está diciendo bien claramente, prohibirán casarse. Usted sabe más que nadie en dónde para ser un siervo de Dios, un ministro de Dios, no tiene que tener mujer. Desde el Génesis dice que no es bueno que el hombre esté solo. Pablo dijo claramente, si no tiene don continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Es una bendición de Dios que tenga su esposa, tenga sus hijos y puede servir de muy buena manera tanto como el soltero, pero no es una regla, no es un requisito que Dios manda que para servir a Dios necesariamente tiene que ser soltero, no. Un soltero puede hacer la obra de Dios bien y un casado con esposa y con hijos puede hacerlo también. Entonces no es ningún problema, pero aquí ponen como regla, dice, prohibirán casarse.
Dos, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. En todo lugar que usted encuentre en las religiones mandando a que se priven de comer carne ciertos días, o comer una cosa, comer otra cosa, y algunos de por vida, no comer estas cosas. En todo grupo que manden a abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias, como dice ahí, participasen todos los creyentes, comieran todos los donde manden a abstenerse de alimentos automáticamente, es una característica que Pablo está diciendo que esto así va a ser. Y de verdad, usted hoy día en la actualidad, puesto que esto ya se ha dado, usted debe ver, todo grupo que haga estas cosas, yo que sé, por ahí dicen que no hay que comer cuy, que no hay que comer cerdo, que no hay que tomar café, que no hay que tomar Coca-Cola, cuántas cosas más, o ciertos días de Semana Santa no hay que comer carne. Todas esas cosas usted puede observar, usted puede ver lo que está aconteciendo y es una característica que está dando aquí el Espíritu Santo realmente. Entonces, todas estas citas yo le estoy citando con un propósito, para que usted realmente vea que la Biblia advierte bastante, habla bastante de la división, de la apostasía, para que podamos hacer conciencia y comencemos a estudiar la Biblia y así para poder contribuir con lo que dijo Jesucristo, que todos sean uno como tú, oh Padre, y yo en mí. Muchos hablan del anticristo que va a ser venidero y se acusan ahí los protestantes, dicen el católico, el papa o Hitler o cuántas cosas que les han puesto el anticristo. Pero lo que menos hacen es recurrir a veces a la Biblia. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2 y el versículo 18, mire lo que dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según algunos vosotros oísteis que el anticristo viene. O sea, ahí cuando escribieron esta carta de Juan por el año 69 al 99, puesto que no hay una fecha fija, pero ahí está diciendo que el Espíritu Santo ha guiado a Juan a decirle que el anticristo viene. Y ahora él aclara que así ahora han surgido muchos anticristos. Primero, no es un anticristo, y luego no es algo que va a acontecer en el futuro, porque antes de que llegue al año 100 después de Cristo ya estaban los anticristos. Habían muchos que han surgido anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, o sea, ¿de dónde salieron? No salieron de la Iglesia Católica, no salieron del mundo protestante, no, salieron de la Iglesia de Cristo que encontramos en la Biblia. Así dice, salieron de nosotros, ellos son la Iglesia de Cristo, ellos son los cristianos que encontramos en todo el libro de los Hechos. Entonces de ahí salieron estos anticristos, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Entonces, aquí nosotros podemos ver en toda la Biblia realmente al Espíritu Santo guiando a los apóstoles, advirtiéndoles, enseñándoles, haciéndoles ver en qué condición estaba la división, la apostasía, ya estaban trabajando. Ahí solo había iglesia de Cristo y dentro de la iglesia de Cristo estaba manifestándose ya estas cosas. Es como síntomas de una enfermedad, ¿no? Estos son los síntomas de la apostasía que más luego se haría popular, que más luego se haría legal y todas estas cosas. ¿Por qué es imposible? Ahí decía que hay alguien quien lo detiene hasta que a su vez sea quitado en segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2. En aquel entonces hay una posibilidad, porque no podían formar iglesias en todo lugar, porque el imperio pues autorizaba y solo eso tenía que funcionar, lo que el emperador romano, el César, él decía. Entonces una ley, no era como ahora que uno puede formar un grupo donde quiere, poner el nombre de iglesia que quiere y todo eso. Era difícil, como les decía, ya había que estar dispuestos a morir. Entonces, ¿qué es lo que sucedía en aquel entonces? No había esa facilidad, pero ya había esos problemas internos. No se podían manifestar, irse a formar una iglesia allá, vamos a poner tal nombre y todas estas cosas. No, pero ya había los problemas, ya había las dificultades. Y la apostasía ya estaba en acción, solo que no era algo público, no era algo organizado, no era algo legal. Se profetizó de esta apostasía que vendría. Hoy día es bien claro, mire, hoy día es bien claro que esto ya llegó, se ha multiplicado porque hay religiones en todo lado. Hasta el libro de Apocalipsis, que fue escrito más o menos, dicen, por el año 96 al año 99, hasta ahí solo se habló
se manifestaban ciertas divisiones internas en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero no se hizo legal, no se popularizó, no era aceptado todavía, entonces no podían hacer estas cosas, pero sí son características de cómo va a ser la apostasía. Quería compartir este video con los que tienen acceso acá y que lo compartan por favor con muchas otras personas más, dándoles a entender que el Espíritu Santo habló mucho de esto, de la división. Yo no he tomado muchos pasajes de las cartas del Nuevo Testamento que anunciaban, avisaban y vemos los problemas cómo están ahí, pero como digo, en la próxima lección más o menos estaré dando algo, cómo comenzó esta apostasía ya. Se hizo algo legal, ya era permitido y comenzó a coger poder. Y he ahí el comienzo, como dice en Timoteo. Pero algunos apostatarán. Entonces, esos algunos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Porque hasta ahí solamente existía la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, gracias. Espero que, mil disculpas por la interrupción, algo sucedió acá y espero que les ayude de mucho en sus vidas, animándoles a estudiar la escritura. De verdad, esto dice todo mundo, porque a veces saben que no estudian, pero de verdad deben estudiar la escritura para que ustedes puedan identificar y puedan tener la razón bien clara, bien concreta en su mente, en su corazón, de la realidad actual de tanta división religiosa. Si queremos hacer la voluntad de Dios y queremos recibir la bendición de Él, que es la salvación, debemos saber lo que es la verdad, aplicar a nuestras vidas y compartirla con los demás. Mas no ruego solamente por estos, dijo Jesucristo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sea uno en nosotros. Luchemos por llegar, por cumplir el sueño de nuestro Señor Jesucristo y de esa petición de que seamos unos. Gracias por la atención y que Dios los bendiga.